Buenos días a todos, Shabbat Shalom, es una bendición estar con todos ustedes, la verdad, para mí este momento tan especial que uno anhela en la semana, nos preparamos para este séptimo día de la semana, desde anoche hasta hoy, y venimos con grandes expectativas para que Dios nos hable, para que Dios esté con nosotros, desde ayer, o sea, vamos a decir, desde la noche de este día séptimo, este Shabbat, entramos al atardecer del día viernes con una expectativa enorme de estar con nuestro Señor, apartando todo, dejando todo para que podamos demostrar que somos capaces de apartar este día para Él como Él lo hizo en la creación. Qué cosa hermosa saber que nuestro Padre, allí en la creación, en esos 7 días de las semanas que fue creando todas las cosas, cuando llegó el día séptimo, lo apartó, lo santificó, lo hizo especial. Y a muchos, quizás en mi caso, ¿no? Por mucho tiempo, no me parece que todos los días eran iguales, no podía observar que desde el primer capítulo de la Biblia, desde el primer libro allí en Génesis, teníamos que Dios había apartado, había santificado, había hecho el séptimo día diferente a todos los demás. 6 días trabajarás y el séptimo lo santificarás a mí. Y durante todo el recorrer de la Biblia hasta estos días dice, acuérdate del Shabbat. Por eso, cuando estamos en la semana, vamos trabajando, haciendo nuestras cosas. Claro que también oramos, nos reunimos, en fin, hacemos muchas cosas también, pero cuando llegamos por la tarde del viernes ya sabemos que entramos en un horario especial. Prepararnos, leer la palabra, orar, buscar, estar con Él y obviamente congregarnos, ¿cierto? Hoy en la mañana ya tenemos aquí la porción que vamos a compartir. Vamos a hablar de números 8 a el 12-16. O sea, 8 todo, el 9, el 10, el 11 y el 12. Yo voy a observar algunas cosas que a mí me llaman la atención. Posiblemente cuando usted lo lee, le llaman la atención otras cosas. Bueno, en fin, usted por eso se reunirá en el transcurso del día con los hermanos y compartirán y mostrará que edificará a los demás con lo que usted observó, y los demás también lo van a edificar a usted con los que ellos observaron. Es por eso que yo también quiero hacer mi aporte en esta mañana y compartir lo que yo he observado de esta linda porción de la Torá, la divina Torá del Señor, o sea, aquellos 5 primeros capítulos de la Biblia donde está la voluntad de Dios. Recuerde, allí está toda la voluntad de Dios en esos 5 capítulos expresados hasta el final de la Biblia en el libro de Apocalipsis. Entonces, ya arrancando con las porciones que hemos leído también, hoy tenemos el libro de Zacarías capítulo 2, vamos a ver también Apocalipsis capítulo 11, o sea, vamos a hacer un breve recuento de todo lo que había que leer para hoy y vamos a ver algo importante. Primero yo voy a hacer un saludo a los que ya están desde el inicio, algunos desde antes del inicio que me honran, sabiendo de que hay algunos que están esperando que comience el programa. Realmente me deja muy feliz. Ya vamos a ir a esos saludos, pero vamos a ver también el hilo que hay entre estos capítulos, la conexión y el mensaje general que nos deja la porción de este día. Eso es lo que vamos a tratar de observar, o por lo menos en mi caso, lo voy a tratar de observar con ustedes. Bueno, voy a empezar por la página de Retorno TV, donde ya han escrito algunos. Tenemos a Jorge Inelli, dice, buenos días, Pastor Enzo, aquí esperando para compartir la enseñanza, bendiciones para todos. Esto es la página retorno.tv, donde usted ingresa, va a la parte TV, que dice TV en la barra de arriba, entra y el costado derecho, donde está el monitor que usted va a ver el programa, tiene un lugar para poder escribir. También Nico y Roxy, o sea, Nico y Roxy, así se llaman, Nicolás y Roxana, los pastores de allí de la comunidad de fe de Cosquín, dicen Shabbat Shalom, esperando sus enseñanzas, Pastor Enzo. También Aldo nos escribe, buenos días, hermano Enzo, acá en Los Plátanos, me aclaró porque yo siempre digo otro barrio y ya está, ahora yo no me voy a olvidar más que él vive en barrio Los Plátanos, esperando que nos comparta las enseñanzas. Bueno, buenos días, Aldo, es
es una bendición poder compartir con ustedes. Y tenemos aquí también, voy a empezar por de abajo para arriba, nos escribe Gise Mamondes, dice: buenos días, pastor, que Yahweh lo bendiga, gracias por cada enseñanza y por sus explicaciones, que tenga un excelente Shabbat. Lucas Márquez, de allí de Calera, buen día, que Yahweh los bendiga. Gracias a todos los que van saludando. Voy dejando también a Ariel Aguayo, Shabbat Shalom, Pastor Enzo, un abrazo, gracias Ariel. Ellos tienen reunión hoy por la tarde en su casa, se reúnen toda la familia, como el grande de la familia, allí están todos juntos compartiendo el Shabbat. María Eva Ortega, su esposa: buen día, Pastor Enzo, bendiciones para usted y su familia, aquí agradeciendo al Eterno un día más que podamos prepararnos e instruirnos en su palabra. Leandro dice: buen día, bendiciones, Shabbat Shalom. Gaby Seymandí: buen día, Pastor Enzo, es un placer escucharlo. Bueno, muchísimas gracias por esa honra. Adrián Ilarza, uno de los pastores también de la comunidad de fe de Cosquín, dice: bendiciones desde Santa María, gracias por el servicio al Todopoderoso. Alejandro Pérez Baroni, otro, el pastor de allí, de la comunidad de fe de Tanti, dice: buen día, Pastor Enzo, que el Altísimo ilumine su camino con sabiduría y lo fortalezca en todo tiempo. Gracias, Alejandro. Bueno, es una, bueno, la verdad, lindo. Oh, mire, Tere Chazarreta, bendiciones, pastor, para usted desde Tucumán, qué lindo. Marcelo García, saludos y bendiciones, Pastor Enzo, familia García de Santa María de Punilla. El doctor Horacio, el pastor Horacio Corneli: Dios ilumine la palabra para que se haga revelación para nosotros a través de tus enseñanzas. Bendiciones. Bueno, gracias entonces a todos los que se comunicaron. Después haremos una pausita más adelante, si alguno más, no tan solo por un saludo, sino que comparte algo en la palabra, que yo pueda leerlo y compartirlo con todos ustedes. Bien. Hoy voy a hablar de muchos temas variados, pero antes de arrancar, quiero decirle que cuando yo termine el programa siempre se hace ponemos ese jingle de la Facultad Bíblica, después una identificación del canal, un tema musical, y voy a poner un video porque quiero crear una expectativa para esta semana que viene, semana que empieza mañana. Acuérdese, hoy estamos en el 7º día de la semana, por eso es un Shabbat hoy, y mañana es el primer día de la semana. Bueno, quiero crear una expectativa. Una de ellas es que el día lunes a las 19 horas, allí lo tenemos al doctor Horacio Corneli, está haciendo unas grandes enseñanzas, 19 horas, recuerde, en la Facultad Bíblica, donde está hablando de entender las fiestas de Yahweh. Y el día miércoles también hay otra enseñanza que ahora le voy a indicar cómo entrar, cómo ver esa otra. Son dos enseñanzas, una que va dirigida a todos los que estamos estudiando la palabra en un poco más de profundidad, y la otra, algo bien, digamos, desde lo básico, pero entrando hacia la profundidad, y quiero compartir que terminado el programa, como decía, voy a poner el video de lo que fue el día miércoles. El tema se llama el bautismo, pero tiene que ver con algunas cosas que vamos a compartir hoy, y quiero que, como yo las voy a mencionar, después ustedes en ese video, quien no lo ha visto, yo sé que muchos ya lo han visto, podrían verlo de nuevo también, o lo pueden ver en vivo, o lo pueden ver en diferido cuando quiera. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ahí les explico, ya le voy ubicando aquí en la computadora y le paso para que pueda ver. Entra a su explorador, pone facultadbiblica.com, es muy sencillo, facultadbiblica.com. Claro, algunos ya sé, pastor, sí, pero seguramente que por ahí debe haber uno nuevito que no sabe esto que estoy diciendo. Una vez que pone en su computadora, puede ser en su teléfono, pero hágalo en una computadora que se va a ver mejor. Una vez que haga eso, le va a aparecer esta imagen que está aquí. Esta imagen que está aquí es la página de la facultad. Puede leer todo, pero aquí dice aula virtual. Hace clic aquí y se abre esto que está viendo usted ahora en este momento. Una vez que está abierto esto aquí tiene 4 lugares para usted entrar y ver según el tema. Yo voy a llevarlo ahora, y para ahorrar tiempo, curso bíblico, el reino de Dios.
hace clic donde dice curso bíblico y claro, siempre inicie por el principio, módulo 1, módulo 2. Váyase entonces al módulo 1, haga clic y en el módulo 1 va a tener, cuando usted baja, o sea, en la parte de arriba, va bajando, tiene aquí cuando se transmite en vivo, por eso está en negro. Como no está en vivo ahora, está en negro. Y después tiene el video número 1, el 2, y lo voy a ir llevando a donde yo quiero explicarle hoy, ¿no? Porque claro, al 5 que está acá, no, este es el 4. Un poquito más abajo, ahí está. Este es el último, que fue el día miércoles. Claro que usted puede ver todo eso, hágalo usted como usted le plazca, ¿no? Para mí sería bueno que si no ha visto ninguno de estos videos, arranque desde el primero. Pero si no, comience con, si ya los ha visto, y este quizá no lo vio, véalo, que es muy importante que lo tenga en cuenta. Yo voy a hablar de algunas cosas de ese video hoy, algunas cosas que hacen referencia de la para allá, de la porción de hoy, de ese video, entonces usted puede verlo allí en ese lugar. Y quiero crear una expectativa para este miércoles, que también es a las 19 horas, donde vamos a tener una enseñanza bien profunda y de mucho quizá debate, Entonces lo voy a dejar así nomás para que que atienda y que entre en esa observación del día miércoles. Recuerde, el lunes está dando una enseñanza de entendiendo la fiesta de Yahweh. Yo estoy esperando que él prácticamente acabe ese tema todo completo, porque ni bien él acabe ese tema completo, o quizá un poquito antes, ya cuando vaya en los últimos capítulos de ese tema, voy a comenzar un tema en otro horario, que será el domingo seguramente, a volver a los domingos, a hablar sobre el tema del Apocalipsis. Voy a hablar algo simple, sencillo, que podamos entender, que lo podamos leer en la Biblia y que estemos de acuerdo, comenzando desde el principio, obvio, del capítulo 1, voy a ir hablando de ese tema, pero para mí sería imposible hablar de ese tema si no entendemos las fiestas de Yahweh que está enseñando el doctor Horacio. Bien, después de esta introducción que he hecho, sobre un tema importantísimo, porque hoy vamos a ver, cuando estudiamos la consagración de los levitas, que en el capítulo anterior vimos que a los 30 años comenzaba el ministerio. Sí, a los 30 años comenzaba el ministerio. Y hemos leído esta semana, en el capítulo 8, que comienzan a los 25. Entonces algunos dicen, ¿cómo? El capítulo anterior empezaban a los 30 años el servicio del ministerio y acá empiezan a los 25. Claro, porque a los 25 años ellos no entran al servicio, entran en el estudio profundo de la Torá, preparándose para el servicio que comienza a los 30. Esos 5 años que ellos están preparando y estudiando es muy importante, y es lo mismo que estamos hablando aquí. O sea, usted está posiblemente ya está sirviéndole al Señor y ya ha aprendido cosas básicas, pero si usted no ha entrado en lo profundo de la palabra, tiene que hacerlo. Es por eso que dividimos las cosas como son. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo hoy? Hoy es un día de congregarse. Algunos lo hacen por la mañana, en algunas reuniones, otros lo hacen por la tardecita, digamos tipo siesta, y otros lo hacen más por la tarde. Bueno, como ahora las iglesias no pueden abrir, no pueden tener reuniones donde nos unamos físicamente, muchos lo están haciendo virtualmente. Es por eso que este programa se está haciendo el día 13 de junio de este año 2020, para que cuando alguien lo vea pueda entender lo que acabo de decir recién. Y yo, por ejemplo, por la posibilidad que tengo, no siempre, digamos, puedo hacerlo, pero generalmente, vamos a decir de 10-9, los días sábados, hoy, a las 3 de la tarde, puedo entrar en mi computadora, entro. Yo lo hago por retorno.tv, pero lo puedo hacer por muchos lugares, a la comunidad de Fede Cosquín, y comparto allí con ellos mi unidad con el cuerpo, lo comparto allí con ellos, y estoy desde las 3 de la tarde generalmente hasta las 6, allí puedo escuchar a otros hermanos que han leído esta misma porción de la Biblia y comparten, y a mí me edifican. Entonces yo hago mi parte ahora por la mañana, un poco más extensa, pero de lo que yo aporto también para allá de este día. Bien, entonces,
Ya hemos arrancado, quiero ir a la palabra de Dios para que tengamos el título, al menos de esta para allá, que acuérdense, para allá es porción, ¿cierto? Para los nuevitos. Empieza en el capítulo 8 y dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, cuando enciendas, así se llama esta para allá, cuando prepares, se llama. Entonces, tiene un nombre en hebreo que es un poquito más difícil para mí también, que cuando, por ejemplo, usted entra a retorno y busca para allá en vivo, ahí tiene el nombre de la para allá en hebreo y lo tiene en el español que dice cuando prepares. Y asimismo también, cuando usted entra a retorno y va a para allá en vivo o porciones en vivo, ahí le va a quedar hoy, después que yo termine una horita, deme más o menos, ya va a tener el video de hoy, tiene también los anteriores y lo que se lee para la semana que viene, que al menos le voy a dar una leidita que va a ser desde el capítulo 13 al capítulo 17. Entonces, dice, comienza así, habla Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. En porciones anteriores hemos ya estudiado sobre el candelabro o la menorá, como se llama. Ese candelabro que tiene 7 brazos, recuerden que esto es muy importante lo que vamos a ver hoy, y generalmente me voy a ubicar como yo pensaba antes. Ahora ya pienso diferente porque he entendido algo de la palabra de Dios que por muchos años no lo entendí. Si bien conocí a Jesús y participé, serví a Dios en la iglesia y demás, no podía ver esto que ahora veo. O sea, tomé la palabra. O sea, al retornar al Padre, cuando yo en estos últimos años, 5, 6, no recuerdo para atrás mucho, porque si bien lo tengo presente, pero no en cuanto a fecha, tuve que retornar al Padre, porque entendí que Jesús es el camino que me lleva al Padre. Entonces yo conocí a Jesús y me quedé ahí, estudié, fui a facultades bíblicas y demás y estudié, aprendí la palabra, pero siempre desde una base de que es todo desde Jesús hacia adelante. O sea, conocí a Jesús y me quedé en Jesús, pero no pude entender algo tan básico que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, el objetivo de Jesús es llevarnos al Padre. Entonces, cuando yo pude entender ese objetivo, entendí que tenía que retornar al Padre, y retornar al Padre significaba aprender cuál es la voluntad del Padre. Entonces, ¿dónde está la voluntad de nuestro Padre? En la Biblia. ¿A dónde? En los 5 primeros capítulos, a lo que le decimos la Torá de Dios. O sea, cuando Moisés escribió, ¿cierto? Algunos le dicen la ley de Dios. A mí no me gusta decir la ley de Dios porque no hace verdad a lo que quiere decir la palabra Torá, que es lo que escribió Moisés. Ley es algo que te va encerrando en algo y te obliga a algo, y punto. En cambio acá son instrucciones de Dios para que tu vida dé en el blanco o para que todo te vaya bien. Entonces, es distinto. Entonces Moisés escribió la palabra Torah y ahí dejó las instrucciones de Dios. No quiero decir que solamente ahí están todas las instrucciones de Dios, hay más hacia adelante, pero ahí dejó plasmado. Por eso cuando nosotros decimos, agarramos una Biblia, por ejemplo, así, ¿no? La tenemos en la mano y decimos, Señor, háblame, háblame. Bueno, ¿qué tengo que hacer para que me hable? Ir ahí, y ahí está la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Padre. Entonces, cuando yo no entendía esto, me decían la menora, sí, pero eso quedó allá, porque eso ya después con Jesús nada que ver. Y claro, ¿qué vemos ahora? Vemos, cuando lo estudiamos, que esta menorá, o sea, el candelabro, hoy sigue actuando, o sea, sigue estando entre nosotros, a pesar de que nosotros no lo vemos y no lo tengamos en cuenta. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, no voy a hacer un estudio
profundo del candelabro voy a dejar cosas que son importantes, seguramente habrá otras que después cuando se reúnen los hermanos, que esa es la diferencia que yo tengo acá, que si acá hubiera otras personas, y en algún momento va a tener que ser así, porque supongo que esto algún día se va a abrir para que nos podamos reunir, la gente comparte. Y el compartir se hace del tema algo bien, bien profundo, porque yo puedo o olvidarme de algunas cosas o puedo hasta no saberlas. Entonces necesitamos estar juntos para edificarnos. Yo voy a compartir lo mío, ¿cierto? Y lo que voy a decir de esto es principalmente esto. La menorá estaba allí físicamente en el lugar santo. Por lo tanto, estaba allí esa menorá y ese candelabro. Hoy uno no lo ve, pero sigue estando en medio nuestro y con promesa de Dios de que va a estar siempre con nosotros. Porque ese candelabro o la menorá es Yahshua, es Jesús. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Por la descripción que nos va dando, ¿cierto? Por eso le decía que lo que vemos hoy del candelabro ya se explicó en otras parashas que hablaba con más detalles sobre esto. Acá es, si bien cortito, pero yo quiero compartirles aparte de esto, un saludo para Mario. Primero, busque, voy a cambiar. Primero, buscamos, nos quedamos ahí en el primer capítulo el primer capítulo, del número 8, y allí con nuestros ojitos allí, porque vamos a hablar un poquito de estas lámparas. Voy a dejar un saludo a Mario Adelinet, que yo no sé si le está allá todavía en Misiones, pero saluda desde aquel lugar. También Susana Fuentes, Shabbat Shalom, Pastor Enzo, Cristian Flores, muy día, Pastor Enzo. Bueno, sería muy buen día, Pastor Enzo. Que Yahweh lo bendiga grandemente. Es un gozo poder escucharlo. Bendiciones. Son los dos que me habían quedado y no quería, había saludado a otros y me quedaron ellos dos ahí nomás. Entonces, quería mostrarles que estos 4 capítulos que vamos a leer ahora, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12, 5 capítulos, estos capítulos hay un hilo, una comunicación entre ellos. Comienza hablando de el candelabro. Y cuando nos explica algo del candelabro, nos habla de la consagración de los levitas. Recordemos que los levitas son los descendientes de Leví. Y dentro de los descendientes de Leví hay una familia que forma Aarón, que son levitas, y ellos forman el sacerdocio. Entonces, todos los levitas, todos los hijos de Leví son levitas, pero no todos son sacerdotes, porque de la familia de Aarón salían los sacerdotes. Entonces, acá comienza la instrucción que le habla a Aarón, ¿cierto?, para encender las lámparas de la menorá. Acuérdense que venimos hablando de eso. Y después habla de la consagración de los levitas. Primero, habla de un oficio que tenían los sacerdotes y después habla de cómo consagrar y cómo preparar a los levitas y las instrucciones que le va dejando para que ellos hagan ese trabajo. De ahí mismo nos vamos al capítulo 9, que vamos a hablar de la celebración de la Pascua. Acuérdense, estoy haciendo simplemente un hilo de comunicación para que vea que todo esto va en un mismo camino. En la celebración de la Pascua, que nos indica con fecha y demás, para que tengamos presente en qué momento ellos celebran la segunda Pascua. Acuérdense que la primera Pascua la habían celebrado allí en Egipto. Después, ahí mismo, y después de la celebración de la Pascua, se habilita el tabernáculo y dice que la nube llena el tabernáculo y que no podía entrar Moisés porque esa nube estaba ahí. Entonces ya encontramos una palabra ahora que nos va a demostrar en este hilo algo que yo voy a destacar, que sería en este caso la nube. En el capítulo 10 vamos a hablar de las trompetas de plata. En las trompetas de plata ya tenemos algo, ¿cierto?, que voy también a destacar: nube, trompetas y la salida del Sinaí. O sea que hasta acá ellos habían salido de Egipto, estuvieron en el monte Sinaí cuando Dios les habla, y de allí
Pasado un año, salen de ese lugar. O sea, en el segundo año, en el segundo mes, después de la Pascua, entonces salen en el primer año, sí, en el segundo mes salen, y la Pascua fue en el primer mes del segundo año. Y en el número 11 viene un tema que es ya delicado, ¿cierto? Porque es el patrón de lo que siempre ha ido pasando con el pueblo de Dios, y pasa hoy, atención, pasaba, oh, mira lo que hicieron, cómo murmuraban de Dios. Bueno, hoy sigue pasando. Y esa murmuración trajo castigo al pueblo, y vamos a ver que ahí sucedió algo muy, pero muy importante, que estamos hablando de Moisés. Vamos a hablar allí de Moisés, los 70 hombres que Dios le pone adelante para el pasar de su espíritu a ellos, una especie de Pentecostés fue allí, porque el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a profetizar. Y allí es cuando después viene, o sea, la murmuración que había venido antes, vino ese Pentecostés, y siguen actuando de una manera rara, ¿cierto? La gente, que ya lo vamos a explicar más adelante, porque habían pedido carne, estaban cansados del maná, cansados de la palabra de Dios. Y vamos a ver eso en este hilo de cosas, como hoy sucede lo mismo. Estaban cansados del maná y querían comer carne. Y vamos a ver que no hay ningún problema que usted quiera algo de Dios, ¿cierto? Pero vamos a ver también cómo debemos hacer cuando queremos algo de Dios. Y después vamos a ir viendo ahí la murmuración del pueblo y el castigo al pueblo. Y después viene, María y Aarón murmuran contra Moisés. Y vamos a ver que no solamente el pueblo cuando murmura es castigado, sino que aún los líderes y familiares, cuando hacen las cosas mal, Dios no hace distinción. Lo que está mal, está mal. Él es justo. Entonces, ese es un hilo de esto, y destaque dos cosas y una tercera, ¿cierto? Que es, en ese hilo, todo lo que estamos viendo es la palabra de Dios. Por lo tanto, vamos a ver de la nube, vamos a ver de las trompetas y vamos a ver de la palabra, y eso hace, esas tres cosas juntas hacen lo que sucedió en el Sinaí. La nube arriba, de la nube salía la palabra, y antes de esa palabra que había trompetas de Dios, sonidos que estaban en alarma constantemente, ¿cierto? Produciendo ¿qué cosa? La palabra de Dios y el pacto de Dios con su pueblo. Y vamos a ver que eso, sobre el camino y la línea del tiempo, sigue siendo igual, porque nosotros estamos esperando la nube, que viene la palabra, que es Jesús, y antes de esto, las trompetas que sonarán anunciando que en la nube viene el Rey. Mire, fíjese qué simple, qué sencillo, porque cuando leemos Mateo 24 que dice, a ver, lo vamos a leer, ¿dónde lo voy a buscar rápido? No lo tenía ahí, pero Mateo 24:30 dice, anótelo el versículo usted y yo lo voy a leer rapidito para que pueda continuar. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Acuérdense, la señal del Hijo del Hombre. Vamos a ver qué tiene que ver esto. Dice, del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo con las nubes del cielo con poder y gran gloria. Sabemos que es con trompetas, ¿cierto? Que está anunciado en el versículo siguiente, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, ¿no? Un trompeta de Dios, en las nubes viene el Señor, el Hijo del Hombre, dice el Señor, o sea, viene el verbo, viene ¿quién? La palabra, allí mismo. Allí encontramos eso y lo vamos a ver después en Apocalipsis, y es una constante. ¿Y cuál es la señal? Esa. La misma señal que hubo en el Sinaí, la misma señal que hubo nuevamente en el Sinaí, la misma señal que hubo en el Pentecostés, la misma señal que hoy estamos esperando. Siempre lo mismo, y tiene que ver mucho con esta para allá. Si yo no entiendo quién es la menorá, quién es y qué es la menorá, el candelabro, entonces yo estaría en un gran
problema. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos viendo para atrás estos 5 libros que está la voluntad plasmada de Dios allí, en eso, y nosotros tenemos que entender que aquello que fue y será siempre, porque la palabra de Dios es eterna. Entonces, no es, algunos dicen, fue abolido, no fue abolido. Estamos viendo que ese candelabro que hoy yo voy a una iglesia, puedo verlo porque alguno pone un candelabro y eso no tengo problema con eso, pero hoy la función es diferente. Mire, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Mire, ahí hay una instrucción. Y dice, y Aarón lo hizo así, encendió la parte anterior del candelabro, sus lámparas, como Yahweh le mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores era labrada a martillo, conforme al modelo que Yahweh mostró a Moisés. Así hizo el candelero. Recuerden que Moisés había estado 40 días allí en el monte de Sinaí y ahí el Señor le mostró todo el modelo. Cuando Moisés bajó de allí, empezó a dar las instrucciones de cómo hacer todo según lo que él vio, o el tabernáculo que él vio allí en el cielo. Este candelabro que tenía 7 brazos, decimos que el candelabro o la menorá es Jesús. Y Jesús tiene los 7 espíritus del Padre. Entonces, arriba tiene unas bases donde se pone aceite y con el aceite se enciende la lámpara y tiene que dar luz hacia adelante. Entonces, por eso dice la parte anterior, porque si yo estoy de frente, la parte anterior para aquí alumbra. Entonces, vamos a ver cosas, digamos, simples, porque lo llevo también a que vea en el estudio, en los estudios anteriores, ¿cierto? Allí se ha hablado bastante de esto y obviamente que estoy siguiendo un hilo para que podamos tener de cada uno un poquito. Habla de oro. Oro representa la divinidad, representa a Dios mismo, el único. Representa en este caso a Jesús, hombre sin pecado, la divinidad y el hombre sin pecado. Entonces, labrado a martillo, significa los padecimientos del Mesías y también significa la violencia de los hombres hacia el Mesías, trabajado a martillo, a golpes. Sin embargo, a martillo, a golpes, en el sufrimiento, en el padecimiento, no pecó, se mantuvo constante con la divinidad completa en su vida sin conocer el pecado. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, o sea, la luz que tiene la lámpara, representa su luz. Y nosotros, estoy dejando algunos detalles seguramente de lado, y nosotros tenemos que ser luz que alumbremos a los hombres. Entonces, vamos a buscar en comparación, vamos a buscar Mateo 5:14, a ver si lo tengo a mano aquí, porque sería importante leer de que si estamos en Jesús, somos luz, no para ponerla debajo de algo, sino para ponerla en un lugar que pueda alumbrar, o sea, hacia adelante, hacia los hombres. Pero vamos a ver cómo está en el versículo y obviamente entenderlo desde la descripción misma del versículo. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué somos la luz? Porque estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, Él es la luz. Y estando Él en nosotros, nosotros damos luz. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, o así para abajo, como si esto fuera un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa luz está en nosotros para que se vean nuestras buenas obras. Fuimos salvos por gracia para buenas obras. Entonces, ¿ve qué simple? Ese candelabro está para alumbrar. Se pone aceite y acá le envía a Aarón que él, o sea, los sacerdotes en este caso, deben encender las lámparas.
El candelabro está, quien enciende las lámparas es el sacerdote. Y esto nos muestra a nosotros que si estamos en Cristo, tenemos que encender como congregación las lámparas, ¿cierto? Para que se manifieste esa luz en nosotros, se manifieste el poder de Dios, el aceite, corresponde, en este caso simboliza el Espíritu Santo, y mantener encendido el fuego del Espíritu en nuestras vidas. Entonces, es una actitud nuestra. Primero, vamos a hablar en la parte personal, que nosotros tengamos el aceite, el Espíritu Santo, y que podamos tener encendido en nosotros el Espíritu, que estemos activos, que podamos iluminar, ¿cierto? Y obviamente al hacer ese trabajo se van a manifestar nuestras obras. Y cuando lo vemos corporativo, en este caso la iglesia, la quejilá, la congregación, ¿cierto? Que nosotros podamos avivar el fuego del Espíritu, no solo en nuestra vida, ya es congregación, y edificarnos en todo lo que hace el Espíritu en nosotros. Es por eso que si bien es breve, pero ya nos muestra algo, ¿cierto? Que comienza esta porción con algo que ya va marcando ese hilo hacia todo el camino donde vamos. Porque ahí nomás lo que viene, terminado este párrafo, ya viene la consagración de los levitas. Y dice, también Yahweh habló a Moisés diciendo, qué lindo sería y qué lindo es, por eso hay que hacerlo de esta manera cuando nos reunimos un Shabbat y estamos juntos. Por ejemplo, si yo estuviera y hubiera dicho esto, seguramente los que están sentados aportarían otras cosas, le darían, ¿qué es lo que usted está pasando ahora? Ay, no dijo esto, me gustaría decirlo. Sí, eso es lo que produce este compartir que yo estoy haciendo, solo que es obvio que no puede usted hacer ese retorno, no sea por escrito alguna cosa, y obvio que yo tampoco puedo leer, cuando es muy largo, no puedo leer todo. Pero, por eso a las 3 de la tarde hay un modelo allí, que seguramente ustedes lo pueden hacer y lo hacen muchos, en las congregaciones, ¿cierto? Donde cada uno participan, ahí en la iglesia, en la comunidad de fe de Cosquín, ponen videos, o sea, cada uno graba un videito de lo que puede ir participando y simulan que están, o sea, de alguna manera se simula que están todos juntos y cada uno edificando al otro, que es lo que se hace un Shabbat. Unirnos, estar juntos, ¿para qué? Para que haya edificación mutua y exhortación mutua. Y que allí nosotros podamos estar en relación de cuerpo, unidos. Eso es lo que no intento hacer eso yo ahora porque no puedo, pero verá usted que yo tengo acá el pan y el vino. ¿Por qué lo tengo? Porque hay algunos que conmigo, por ejemplo, ya está pactado de antes, que son, por ejemplo, recién lo veíamos, nombraba a Aldo y otros más, ¿cierto? Que están allí seguramente viendo. Y luego al final nosotros estuvimos en esa reunión y compartimos. Y yo después lo hago también a la tarde con la gente de Cosquín, y digo, lo aclaro, muchas veces no puedo porque estoy reunido con otras personas, pero generalmente sí lo puedo hacer. Entonces usted, si no tiene dónde hacerlo, porque usted está viendo el programa y dice, sí, pero yo no tengo dónde porque no estoy en una congregación. Bueno, a las 3 de la tarde ingrese a este mismo canal donde estoy transmitiendo yo ahora y allí verá usted que puede usted participar. Bien, entonces, consagración de los levitas. También Yahweh habló a Moisés, también, porque ya viene hablando desde antes de esto. Toma los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán su vestido y serán purificados. Ve que estamos viendo algo que es físico acá. Es físico, o sea, eso tenía que hacer Moisés con los levitas. Entonces cualquiera puede pensar, sí, pero ya no se hace más. Sí se hace, porque entendamos que esto es una sombra profética que hoy estamos viviendo y muchos no lo sabemos. Lo hacemos de alguna manera, pero no entendemos que esto ya viene de antes, explicado y enseñado antes, ¿cierto?, por el Señor.
Como dije del candelabro, hoy está actuando en plenitud ese candelabro. Jesús mismo es el candelabro, pero nosotros también somos luces que debemos tener aceite y tenemos que alumbrar. Y tenemos un oficio como sacerdotes de hacer ese trabajo, encender. O sea, nosotros somos quien tenemos que ir encendiendo esas lámparas. Y allí es cuando se comienza a manifestar el Espíritu, cuando predicamos, cuando compartimos, cuando hacemos muchas cosas, tiene que suceder de esa manera. Entonces acá, ¿qué vamos a ver? Por ejemplo, yo le invito a que busque una palabra que hasta deberíamos saberla de memoria, que está en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 24. ¿Por qué? Porque allí está profetizado algo en Ezequiel que ocurre hoy, que fue un pacto hecho por Dios que ya está ocurriendo en nuestras vidas. Y dice, Ezequiel capítulo 36, versículo 24. Dice, y yo os tomaré de las naciones. ¿Por qué de las naciones? Porque estamos esparcidos. Todo esto era en Israel. Bueno, acá estaban en el camino hacia la tierra prometida. Después ya estuvieron en la tierra prometida y allí después se hizo el templo. Aquí iban en un tabernáculo, ¿cierto? Pero aquí es donde comienza esta historia. Y hoy nosotros esparcidos, dice, pero yo los tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, Israel. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Lo que está diciendo en el versículo anterior que hemos leído, en el 7. Dice, agua limpia, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Mire, ¿cómo se hacía acá? Voy a saltear algo que lo vamos a ver más, creo que la semana que viene, creo que vamos a ver, o la otra, ya no recuerdo si es el capítulo 19 o 20 por ahí, que habla de la vaca roja o el becerro rojo, el sacrificio que había allí. Allí moría, era quemado ese sacrificio y después con la ceniza esa y agua hacían expiación. Eso es lo que habla acá, pero voy a saltear eso. Solamente lo menciono porque después vamos a ir la otra semana y vamos a ver más profundamente eso. Pero dice, y rocía sobre ellos el agua de la expiación, no es tirar agua, es el agua de la expiación, el agua que tiene que ver con un sacrificio que se había hecho antes, la ceniza de ese sacrificio, le ponían agua y con el agua les rociaba a ellos. Y acá dice, y le esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Cómo hacían ellos acá? Les rociaban esa agua, pero también los rasuraban. Todo el cuerpo. Los rasuraban. ¿Qué representaba esa rasuración, esa afeitada, vamos a llamarle así, para que lo entendamos más simple? ¿Qué hacía? Lo despojaba de aquello externo que tenía el cuerpo, lo estaba despojando, pero que representa lo que está diciendo acá. Y dice, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Está hablando de esto mismo que está haciendo aquí en los levitas, ¿cierto? Y aquí lo está haciendo con todos nosotros. Y dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, duro, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. ¿Ven la similitud que hay? Entonces, nosotros entendemos hoy, por ejemplo, yo antes no sabía estas cosas. ¿Qué sabía? Que el Señor me limpiaba, yo vine a Él, sucio, lleno de pecado, vine como la grana, ¿cierto? Y el Señor me lavó, me limpió, me dejó blanco, ¿cierto? Y yo tengo que cuidar eso, esa santidad, tengo que cuidar esa limpieza en mi cuerpo, la tengo que cuidar yo. Y obviamente cuando fallo, cuando peco, voy a Él, ¿cierto? Y voy constantemente haciendo esos sacrificios de limpieza para que pueda estar limpio. Pero no entendía que ya venía de allí,
de estos, en el mismo trabajo que está llamando a los levitas, en este caso también los sacerdotes. ¿Por qué? Porque de ellos, los levitas, que eran de la familia de Aarón, luego después eran los sacerdotes. Entonces, acá hay muchos detalles para seguir comparando, pero usted puede ir haciéndolo a medida que va sucediendo lo que dice Ezequiel. A medida que se le quitó el corazón de piedra, usted ya tiene un corazón que ya puede entender la voluntad del Padre y puede seguir leyendo ya con sus ojos abiertos, que es lo que me pasa a mí. Por ejemplo, qué lindo, porque vamos a ver después cuando Moisés no podía entrar en el lugar donde estaba el Señor porque la nube llenaba todo ese lugar. Eso se vuelve a repetir después con el templo de Salomón, en el libro de Crónicas. Cierto que al haber obediencia, cuando inauguraron el templo, tanto el tabernáculo, que lo vamos a ver dentro de un ratito, o el templo, se llenó de la misma gloria de Dios, llenó el lugar. Entonces, muchas veces pasa, aún esta mañana preparándome para me pasó, y gracias a Dios que siempre siempre me pase eso, ojalá siempre sea así, depende mucho de mí, porque Dios quiere hacerlo, que es cuando usted, por ejemplo, se pone a leer, está leyendo la Biblia y lee algo que siente una revelación que no lo había visto nunca. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Yo lo digo así porque a mí me pasó cantidades de veces. O a veces estoy escuchando, no sé, por ejemplo, al doctor Horacio, al pastor Horacio, vamos a decir así para que lo hagamos más familiar, aunque él es doctor también. Y estoy escuchando y siento que algo me revela, cuando voy escuchando a usted, a veces estoy en una edificación mutua y alguien dice algo, y en este caso voy a volver a la que es muy común. Y estoy leyendo algo y me pasa de que me sorprende y quedo leyendo, lo voy entendiendo, pero es como que comenzó a revelarse algo y me obliga, es mi caso, no hace falta que sea el suyo, pero en el caso mío me obliga y me paro de la silla y empiezo como a caminar. ¿Y por qué? Porque esa gloria, o sea, Moisés no podía entrar a ese lugar. Es como que uno no se puede quedar ahí, es como que se hace para atrás. Estoy hablando de una experiencia y no quiero decir que es así, pero es una experiencia que yo puedo entender que Moisés no podía entrar, donde él tenía que entrar, pero no pudo entrar porque la nube, la presencia misma de Dios, la gloria de Dios estaba allí. Entonces él se admiraba y se quedó y aún tenía que hacer para atrás. Bueno, eso pasa cuando entendemos, por decir esto de Ezequiel 36, pero muchas cosas de la Biblia que vamos entendiendo. Dice, te daré un corazón nuevo, dice, y pondré un espíritu nuevo dentro de ti y haré que andéis en mis estatutos. O sea, y voy a seguirlo, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, mire lo que produce cuando nuestro corazón duro, antes estaba duro, pero vino el agua que nos limpia, que es la palabra de Dios, el Espíritu que viene, quita las idolatrías y todas aquellas cosas que están en nosotros, o sea, nos rasura, para entenderlo desde lo que está sucediendo en el libro de Números a lo que sucede hoy con alguien. Entonces, al entrar el Espíritu con un corazón lleno de piedra, usted va a entender lo que dice la palabra. Es por eso que cuando escuchamos a muchos de los que enseñan, y me incluyo, en cuanto a cuando enseño algo, le tengo que decir, mire, no me crea lo que digo, pero tome lo que digo, pero no me lo crea. Ahora vaya usted y páselo por la palabra de Dios. Y cuando usted vea que está en la palabra de Dios, usted lo va a entender. Pero para hacer eso no tiene que tener un corazón de piedra. Para hacer eso, para que usted pueda entenderlo, tiene que tener un corazón de carne, un corazón que pueda ser sensible. Entonces usted me escucha a mí, eso me parece que no es así. Por ejemplo, mire, nos dará de su espíritu, ¿para qué? ¿Para qué? Para que andemos en los estatutos, para que guardemos los preceptos y los pongamos por obra. No, eso es volver a la ley. No, hermano, usted tiene que volver a la Torá de Dios, a la divina Torá, a la divina palabra de Dios, la voluntad de Dios. Pero claro, si está con corazón de piedra, me va a decir, no, porque yo no quiero andar en la ley, yo ando por la gracia. No anda por la gracia, anda por alta gracia, no sé por dónde andará,
pero no es la gracia, porque no es así. La gracia y la Torá van juntas, no las podés dividir, porque no podés tener la gracia de Dios sin Torá, y no podés tener gracia y al revés, de los dos lados, no podés, van juntas. Entonces, ¿cómo lo entiendo? Cuando no tengo corazón de piedra. Entonces, para no tener un corazón de piedra, debo pasar por este proceso que pasaban los levitas. Entonces, ya viendo esto pasado la primera parte de los levitas, después vemos que Dios nos nombra, a ver, en el versículo 18, en el 17, vamos ahora al 8, 17. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Desde el día que yo hería todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Y he tomado los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. ¿Ve? ¿Qué está haciendo? Él había preparado primero a los primogénitos, que son suyos. Pero después llamó a los levitas, que acá lo están consagrando, para que estén en el lugar de los primogénitos. ¿Por qué? Porque había pasado algo, que habían adorado al becerro. Y los únicos que no habían adorado al becerro fueron los levitas. Usaron el celo de Dios, que deberían haber tenido todos, y dijeron no, estaban ahí, tenían miedo, es lógico, el pueblo los quería matar, tenían miedo, pero no adoraron. ¿Qué es lo que pasa hoy? Antes, o sea, vos podés estar en lugares públicos donde están todos de acuerdo, bueno, está bárbaro, ¿cierto? Pero cuando vos te pones y te ubicás ante algo, por ejemplo, cuando yo hablo del Shabbat, como dije en un principio cuando inicié el programa, cuando hablo del Shabbat, lo digo desde la expresión que uso y la forma en que vivo. Pero sé que alguien dice, no, este se quedó en la ley, ¿a dónde anda este? ¿Sabe cómo? Se me han reído, se me han burlado un montón de veces y a veces en la cara me lo hacen. Y se me han reído una vez, alguien dice, ¿así que hace Shabbat? Y yo le respondo y le digo, decime que está mal. No, me dice, bueno, si no está mal, ¿de qué te querés burlar? No, es que ya no es necesario, no es que esté mal, es que no es necesario. Entonces, ¿qué es necesario hoy? ¿Decir que todos los días son iguales? No son iguales todos los días. Hay un día que Dios santificó. Y lo santificó para siempre. Entonces, para Dios, o sea, es como ir a decirle a Dios, Señor, estás equivocado, son todos los días iguales. No, Él te va a responder, no son iguales. Yo hay un día que aparte, hay un día que lo hice diferente. Ahora, ¿será que en ese día solo es el único día que adoramos a Dios? No, hermano, lo hacemos todos los días a eso. Pero sí hay un día que el Señor nos llama, que estemos con Él. Esa es la diferencia. Yo adoro a Dios el primer día, el segundo, o sea, el domingo, el lunes, el martes, todos los días adoramos a Dios, ¿o no? Y oramos a Dios todos los días, sí, todos los días. Leemos la Biblia todos los días, pero hay un día que Él nos llama para que estemos con Él. Entonces, así como eso, ¿cierto? Pasa con los primogénitos y los levitas. O sea, Dios cambió. Dios ya dice, bueno, ahora estos ocuparán el lugar. Y hace algo que es importante, por eso le dije, voy a poner el video después de un tema musical, una pequeña pausa para quien quiera verlo, ¿no? Porque pueden verlo por retorno cuando yo termine, yo lo pongo ahí, va a quedar puesto. Y si no, pueden entrar a la página como le enseñé y véalo en el momento que quiera. Que va a hablar de algo que pasó acá también. Dios llama a los primogénitos que pongan la mano sobre los levitas. ¿Para qué? Para transferir a aquellos que Él le había dado a los levitas, a los primogénitos, perdón. ¿Y para qué? Para que los levitas sean los responsables, porque después los levitas, ¿qué hicieron? Inmediatamente los primogénitos pusieron las manos sobre Él. Por eso el video habla de semijá. O sea, de la imposición, de lo que es la imposición de manos y demás, ¿cierto? Yo no voy a profundizar porque después, o si ya vio el video, bien, ya lo entiende. Y si no lo vio, vaya, véalo para que vea la profundidad. Acá ellos, ¿qué hacen los primogénitos? Le transfieren la autoridad que ellos habían recibido a los levitas. Pero también los levitas pusieron las manos sobre los sacrificios para que el pecado del pueblo vaya, en este caso, reemplace los sacrificios al pecado del pueblo para que el pueblo no muera. Obviamente, moría el sacrificio. Por lo tanto,
¿cierto? ¿Qué estaban pasando? No solamente la autoridad, sino que en las manos de los levitas estaba el trabajo que el pueblo, cuando pecaba, traía un animal, se lo entregaba al levita, y el levita era quien hacía el sacrificio para que no muera esa persona, sino que muera el animal en lugar de esa persona. Creo que es re fácil esto, entender cómo fue antes, porque hoy sigue igual. Hoy sigue igual, hoy todo funciona lo mismo, esto no ha cambiado, lo que claro, físicamente ha cambiado. Primero, no hay muertes de animales, sí, no hay. ¿Por qué? Porque Jesús fue el Cordero y Él hizo todos los sacrificios en Él. Por lo tanto, sí hay sacrificio, pero no son los animales, pero sigue habiendo sacrificio, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Por lo tanto, cuando yo peco, voy a Jesús y entrego allí, pido perdón, obviamente, voy al sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? La cruz de Cristo, y allí pido perdón. Pero siempre también están los sacerdotes en el camino para aquellos que no han aprendido, que no saben hacerlo, que vayan a los sacerdotes, y los sacerdotes los ministrarán para que le enseñen cómo se hace. ¿Entienden? O sea, todo sigue funcionando de la misma manera. Por lo tanto, si sigue funcionando, no se puede decir, no, todo eso ya está, ya fue abolido. ¿Cómo va a ser abolido si seguimos haciendo lo mismo que era antes? Primera de Pedro 2:9. Vamos a leerlo rapidito, porque ya tengo que ir, no digo cerrando, pero me quedan unos minutitos también más, 15, 20 minutos más para tratar de compartir el resto. Primera de Pedro 2:9. Espere que estoy, sí. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro está haciendo referencia al libro de Éxodo, allí cuando habían llegado al monte Sinaí, y Dios le dijo que serán un reino de sacerdotes, gente santa, un especial tesoro. Bueno, acá está haciendo mención Pedro de eso, pero ya lo está haciendo a esta mención donde ya había muerto Jesús, o sea, nos estaba llevando al sacerdocio que hoy tenemos. Por lo tanto, mi hermano, usted es un sacerdote de Dios y tiene que oficiar como Él, y tiene que haber pasado Ezequiel 36 por su vida, como lo hemos hablado, que es prácticamente lo mismo que estábamos viendo aquí en el libro de Números capítulo 8. Una vez que ya que pasa, digamos, el sacrificio, vamos a entrar en el capítulo 9, que es la celebración de la Pascua. Y en el capítulo 9, versículo 1 dice: habló Yahweh a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra, en el mes primero. Acostúmbrese a esto, acostúmbrese a esto, a entender que vivimos en un tiempo donde tenemos un calendario que no quiere decir calendario pagano para no entrar como diciendo yo no estoy ahí ni nada, no, sino en un calendario que fue hecho para que nosotros no entendamos los tiempos de Dios. Entonces usted, que ha vuelto al Padre como yo, tiene que aprender que hay un calendario de Dios. Y ese calendario de Dios es necesario para entender las fiestas de Dios. Si no entiende el calendario, no entiende las fiestas. O sea, necesitará de un sacerdote que le diga cuándo son las fiestas. Ahora yo le pregunto, si usted es un sacerdote, debería saberlo usted, porque la Biblia dice, mas vosotros sois linaje escogido. Acuérdense, ¿se acuerda? Mi especial tesoro. Bueno, real sacerdocio, nación santa. Está diciendo las tres cosas que dice, creo que era en Éxodo 19, que le está diciendo al pueblo. Y acá no es Éxodo, acá es Primera de Pedro. O sea que ya estamos años después de la muerte de Jesús, Pedro está diciendo esto. Por lo tanto, ve cómo yo me muevo así. Hay veces que estoy más tranquilito y hay veces que me muevo más porque siento que esa revelación va funcionando y hasta en mí cuando yo mismo la voy diciendo, y es por eso que me altero un poquito, ¿no? Entonces,
Acá vemos, por ejemplo, el calendario, que no voy a hacer, hice un énfasis nada más, pero no voy a profundizar. Pero sí le dije, hermano, que hoy tenemos dos versículos, uno en el libro de Zacarías, que nos habla del candelabro y nos habla de los dos testigos. Después tenemos un versículo en Apocalipsis que nos habla de los dos testigos. ¿Y está dónde? En Apocalipsis. Estas cosas se van a ir cumpliendo. Es por eso que es necesario que yo ahora les lea un versículo que quiero que usted se vaya comprometiendo de ahora de hacerlo si es que no lo hace. Porque si lo hace, siga, corresponde. Capítulo 1 de Apocalipsis, busque. Ya continuamos con la Pascua. Ya, o sea, estamos hablando, mientras usted lo busca, al versículo Apocalipsis 1. Estábamos hablando de la consagración de los levitas. Después de la consagración de los levitas viene la Pascua, o sea, el servicio que también iban a hacer los levitas. Por eso comencé hablando del calendario y le dije Apocalipsis. ¿Para qué? Porque dice, la revelación, el versículo 1.1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 3. Este era el versículo que quería leerle. Y dice así, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Mi pregunta es, ¿lee Apocalipsis? ¿Lee Apocalipsis? Bien. Acuérdense Mateo 24. Jesús está dando un relato de cómo será el tiempo del fin. Y dice, y cuando veáis la abominación desoladora, y entre paréntesis dice que habló el profeta, cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, y entre paréntesis dice, el que lee entienda. Fíjese, el que lee entienda, y acá dice bienaventurado el que lee. Tanto Daniel, el libro de Daniel, como el libro de Apocalipsis, son la revelación, los dos son la revelación de los últimos tiempos. En toda la Biblia hay libros, 66 libros, ¿cierto? El único que dice, bienaventurado el que lee este libro, no quiere decir que este libro sea el mayor de todos, no quiere decir que este libro sea el mejor, no quiere decir que no hace falta leer los otros, no. Solamente dice, el único libro que dice, bienaventurado el que lee. ¿Por qué? Porque hay algo especial acá. Primero, fue Jesús quien lo revela. Todos los otros libros, los 5 primeros, fue el Padre quien le dicta a Moisés. Los demás libros son inspiración del Espíritu Santo y acá es Jesús mismo quien revela el último de los tiempos. Así nomás lo dije rápido, es mucho más profundo y debería explicar un poquito más, pero para no tomarme mucho tiempo en algo que es un consejo que quiero darle. No haga como muchos que dicen, no, yo no leo Apocalipsis porque me da miedo, no leo Apocalipsis porque no entiendo nada, no leo Apocalipsis porque eso va a pasar y nosotros nos vamos antes. No haga eso, porque nunca te daría un consejo el Señor que no está de hoy, hace 2000 años o un poco menos de 2000 años que está, o 2000 años que ya está este libro, y el Señor está diciendo hace 2000 años que viene diciendo que lo leamos. Entonces muchos no quieren leerlos por esos motivos y otros que hay y no quieren leerlo. Es por eso que decía cuando ya termine el doctor Horacio con la fiesta de Yahweh, si va en el ritmo que va ahora, yo voy a empezar a hablar del Apocalipsis, porque no se puede entender Apocalipsis si no se entiende el calendario. Si no se entiende en la fiesta, no vas a entender Apocalipsis. ¿Por qué? Porque es un libro que Dios, la Biblia es un libro que Dios le dio a los hebreos, o sea, al pueblo hebreo, a ellos se lo dio. Y nosotros hemos sido injertados en ese pueblo que hoy es Israel. Hemos sido injertados. Y para entenderlos tenemos que entender su cultura, porque si no, no vamos a entender. Por eso cuando habla dice, cuando vean la señal, ¿y cuál es la señal? Si no entendemos el libro hebreo, escrito para los hebreos y en hebreo, aunque no lo sepamos el hebreo, ¿cierto? Pero sí podemos entenderlo porque el Espíritu Santo nos va a dar revelación. Entonces, yo voy a empezar a dar un estudio sobre eso para ayudar a aquellos que debemos conocer, mire, una línea básica de lo que es el Apocalipsis.
Después vienen otros estudios que son más profundos. Bien, también. Pero yo voy a hacer una cosa más básica del Apocalipsis que sí tenemos que entender. Entonces, mientras tanto, lea, haga como dice Jesús en la introducción en Mateo. El que lee, entienda. Está hablando de Daniel, porque todavía no había sido escrito Apocalipsis. Después Jesús mismo le dice a Juan todo lo que tenía que escribir, todo lo que veas, todo lo que es, vas a escribir, y es lo que Juan escribió. Y en algún caso le dijo, esto no lo escribas. Lo estaba viendo, dijo, esto no, son excepciones que tiene el libro. Todo eso lo vamos a ver más adelante desde mi conocimiento, por eso lo voy a hacer algo básico, para que todos puedan tener eso y sacarse ese miedo de leer lo que tiene que leer. Entonces, seguimos acá, dice, la celebración de la Pascua. ¿Qué es lo que pasó acá? Acá lo que pasó, y encontramos con una observación, es que muchos no pudieron, o sea, muchos estaban en un ambiente de pecado y no podían participar en la Pascua. Entonces, Dios le da la instrucción a Moisés diciéndole, bueno, entonces que no lo hagan, y el mes próximo, el mes segundo, el día 14, que lo hagan ahí. ¿Qué nos está diciendo de esta manera? En el capítulo anterior vimos la consagración de los levitas. Entonces, es la preparación para la Pascua. No puedo llegar a una Pascua. ¿Cuándo es Pascua? Mañana. Ah, bueno, no es así. Yo tengo que prepararme para una Pascua. ¿Qué es una Pascua? ¿Cierto? Véanlo entendiendo la fiesta de Yahweh, entra a la página Facultad Bíblica y allá tiene el capítulo que habla sobre la Pascua y va a tener mucha más profundidad. Estamos recordando, ¿cierto?, la salida de Egipto. Estamos recordando la redención que Jesús hizo en nuestra vida. Y esa redención que nos lavó, nos limpió, ¿cierto? Y nos suma y nos une a su cuerpo, que es la iglesia. Nosotros tenemos que aprender a vivir a partir de ahí de la manera en como Dios lo enseña. Por lo tanto, cuando viene una Pascua, yo tengo que estar viviendo de la manera en que Dios dice que yo tengo que vivir. Si yo no sé el calendario de Dios, cuál es el mes primero, voy a llegar a la Pascua sin prepararme. Y el Señor dice que quien no está preparado, que se vaya afuera del campamento. Y recuerde, el campamento es la congregación. Salir afuera es salir de la congregación. O sea, es la similitud de lo anterior con lo nuevo. Es salir del cuerpo de Cristo. Ah, no, pero yo voy a hacer así porque yo lo hago a mi manera. Apocalipsis dice, te vomitaré de mi boca. ¿Qué es vomitar de la boca? Estás dentro del cuerpo, pero no con la actitud dentro del cuerpo, el Señor de alguna manera te saca del cuerpo. O sea, es la línea que hay en toda la enseñanza en la Biblia. Entonces, habla de esa preparación. E inclusive cuando habla de los extranjeros, como nosotros, hemos sido injertados, una misma ley hay para ellos, o una misma Torah hay para los extranjeros, nosotros, que para los de Israel o el pueblo hebreo. Una misma ley, o una misma Torah, una misma palabra, para todos lo mismo. Por lo tanto, que si alguien quiere participar de una Pascua, debe pertenecer al cuerpo. Y para pertenecer al cuerpo es pertenecer a Israel. Y como no somos israelitas, tenemos que ser injertados. Y Pablo en la Biblia nos enseña de cómo él nos injerta. Terminado lo de la Pascua, habla de lo de la nube sobre el tabernáculo. En el capítulo 9, ahora sí, ya voy un poquito más rápido. Habla sobre la nube sobre el tabernáculo. Y dice, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube sobre el tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Venimos con la línea desde el 8, hemos pasado acá al 9, hemos pasado por el candelabro, la consagración de los levitas, hemos pasado por la Pascua y ahora estamos acá, que fue erigido el tabernáculo y la manifestación de la nube, que allí se quedó en medio del pueblo, la nube de día y la columna de fuego de noche.
Hemos llegado a ese momento en cuanto al entendimiento. Pero ¿cómo lo hemos entendido? ¿Mediante qué cosa? La palabra. Por lo tanto, ya tenemos aquí en toda la línea, lo que estamos hablando es la palabra, estamos viendo la nube, ¿cierto? Y ahora nos vamos al capítulo 10, las trompetas de plata, o sea, las trompetas. Entonces, recuerden que esto nos está haciendo una señal a nosotros, señal que la vamos a ver y la esperamos con ansias. Si usted estuviera aquí conmigo, yo diría, ¿y cuánto esperan la venida del Señor? Amén, gritarían. Bueno, eso es. ¿Y cómo es la señal? La señal que tiene que haber es la manifestación de esto que estamos hablando. La misma nube, las nubes. Que esa nube que trae al Mesías, al Rey, al Rey al que se le ha dado todo. Entonces la nube presente, la palabra presente, el Rey, Jesús en este caso, ¿cierto? Y las trompetas anunciando su venida. Ah, pero ya fue abolido. ¿Qué fue abolido, hermano? Lo mismo que fue, es. Y lo mismo que es, será. Qué alegría me da poder entender esto después de tanto tiempo que he enseñado otras cosas y a veces hasta contrario a esto, y disculpa aquel que me conoce de tiempo, que me dijo, oh, pero algunas veces encuentro otro que me dice, oh, pero usted una vez me enseñó otra cosa. Bueno, perdón hermano, ahora enseño esto. Yo me tuve que humillar, pedir perdón y arrancar de nuevo, entonces haga lo mismo usted porque esto es así. Las trompetas. Yahweh habló a Moisés. Ve que Moisés no escribía lo que él quería. Habló Yahweh y le dijo esto. Y dice, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo la harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Fíjese, dice los campamentos. Bien. Y fíjese también que habla de plata, ya no es oro, acá es plata. Plata habla de redención, sería en este caso salvación, redimirnos, ¿cierto? O de redimidos. Y dice, estas trompetas las harás a obra de martillo. También como la menorá también era a martillo. Habla del sufrimiento acá del Mesías, de la violencia que se ejecutó sobre el Mesías. Bueno, habla del martillo, como fue labrado. Estas trompetas son hechas a martillo, son de bronce. No estoy hablando del shofar, que es el cuerno del toro, vamos a decir así. No estoy hablando de eso, estamos hablando de algo que es de plata. Entonces la plata hace referencia a la redención. Le dice 2 trompetas, 2 trompetas. Ya está profetizando acá la división de la casa de Israel, que se dividió en Judá y lo que se llama Israel, que son las 10 tribus que luego se perdieron. Y cuando decimos Judá, hablamos de la tribu de Judá, Benjamín y parte de los levitas. A todos ellos se le llama Judá, que hoy usted lo conoce como los judíos. Es por eso que cuando la gente habla de los judíos, ¿cierto? Está hablando, si me dicen, sí, porque los judíos, bueno, yo entiendo que son los que están ahora en Israel, ¿cierto? Pero cuando me habla, dice, porque los judíos salieron de Egipto. No, los judíos no fueron los que salieron de Egipto. Fue el pueblo hebreo, fueron las 12 tribus las que salieron de allá, junto con los extranjeros, o sea, con los mismos egipcios y de otros países que salieron incluidos dentro de ellos. Entonces son 2 cosas totalmente diferentes. Es lo mismo que cuando decimos Israel. Israel es la suma de todos, pero también Israel se le llama a las 10 tribus perdidas, que se fueron para el norte y después se entraron en una dispensación, no quedó nada. Entonces ahí Jesús vino para esas 10 tribus. Escuche, Jesús vino para esas 10 tribus, buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Esas 10 tribus. Y nosotros, en el camino, ¿cierto? Somos injertados por el Señor y entramos a Israel. Bien, entonces, esas trompetas son de plata, dice, de obra de martillo la hará. ¿De qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso? Tiene que ver con que nosotros, hoy en la actualidad, somos trompetas de bronce. De plata.
No sé por qué dije bronce. Somos trompeta de plata, somos redimidos, pero trompetas. ¿Por qué? Porque anunciamos la palabra de Dios. Y labrada a martillo, ¿por qué? Porque para hacer esto hemos padecido. Primero, hemos vivido en el mundo, hemos sido rescatados y después de que hemos aprendido la hermosa Torah de Dios, la palabra de Dios, toda la Biblia incluida, cuando hemos aprendido, estamos hablando de la palabra. ¿Y qué sale en una trompeta? El soplido, el aliento, el aire, el espíritu, el ruaj. Entonces, nosotros somos, o sea, la trompeta para que dé sonido tiene que tener el fluir del aire que sale de la persona que la acciona. Cuando nosotros hablamos y testificamos, somos trompeta de Dios que estamos anunciando lo que fue, lo que es y lo que será. Escuche, anunciamos lo que fue, lo que es y lo que será. Pero yo no leo Apocalipsis porque habla del futuro y no entiendo nada. Lo que es, lo que fue y lo que será, anuncia la trompeta de plata redimida con aire, que va expulsando, que es el aliento, es el espíritu del Padre que nos dio. Entonces, aquí ya tenemos, y dice 2 trompetas, claro, para los campamentos. Hay 2 campamentos. Se me vino a la mente algo que lo voy a decir. Nosotros somos de esas 10 tribus perdidas y usamos la trompeta en esas 10 tribus. Yo no he tenido la oportunidad de hablarle a un judío menos ortodoxo que saben toda la Torah y que no conocen al Mesías. Yo no he tenido oportunidad. Entonces 2 trompetas. Soy una trompeta que voy hacia el Israel, las 10 tribus perdidas. Pero también hay trompetas, y recuerdo, por ejemplo, en la Biblia, vemos que Pablo edificó y trabajó sobre muchas personas, pero una de ellas, que fue Timoteo, en un momento Pablo circuncidó a Timoteo. Y eso nos muestra una pequeña diferencia. Porque Timoteo tenía un llamado hacia el pueblo judío, y Pablo, que era un judío de ley, porque Pablo era judío, dice, yo soy judío de la tribu de Benjamín y fariseo de fariseos. Ese era Pablo. Claro, eso es lo que él había sido y lo que seguía siendo, pero ahora ya tenía a Jesús. Ya no era él que vivía, era Jesús en él, meta que usted y yo tenemos que tener. Entonces, Pablo circuncidó a Timoteo. ¿Por qué? Para enviarlo como misión hacia el pueblo judío. Entonces, se me vino recién cuando estaba hablando como si fuera la trompeta de plata que actúa, en este caso, hacia el pueblo judío. Y dice, te vas a hacer 2 trompetas. Y dice, y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante la puerta del tabernáculo de reunión. Cuando las 2 trompetas sonaban, 2 personas soplaban y hacían sonar las trompetas, que era un llamado a toda la congregación. Y cuando sonaba una trompeta, era la llamada a los líderes, o sea, a los príncipes del pueblo y a todos los que serían levitas y sacerdotes. Entonces, y cuando la trompeta sonaba con alarma, a ver, no es lo mismo que la trompeta haga un sonido básico y que la trompeta haga un sonido de alarma, un sonido fuerte, intermitente. Entonces, cuando hacían ese, por ejemplo, no es lo mismo la bocina de un auto a cuando pasa la ambulancia o pasa la policía, ¿cierto? Ellos tienen sonidos de alarma, los otros son bocinas. Creo que se entendió ahí. Entonces, cuando sonaba en alarma, ¿cierto? Anunciaban otras cosas. ¿Qué es la palabra alarma en hebreo? Es teruá. Que no se pronuncia como yo la digo, se pronuncia un poquito más, un poquito distinto, pero no interesa en el momento. Y acuérdense que hay un día que ya en estas clases el doctor Horacio la va a enseñar, que es la fiesta de trompetas, teruá. ¿Por qué? Porque es trompetas, pero con esa acción, trompetas de alarma. En el Sinaí, las trompetas eran alarmas. Aquí está el rey, acá está el Eterno, acá está el Padre que va a hablar con su pueblo, está anunciando. En
en la venida de Jesús sonarán las alarmas, teruá, las trompetas que anuncian la venida del Rey. Entonces, atención, atención. Si usted no conoce los sonidos de esas trompetas, no va a entender cuándo viene el Señor. Entonces, pero, pastor, pero esto ya fue abolido. No fue abolido nada, hermano, porque si usted no sabe que las trompetas estas que estamos hablando acá en el capítulo 10 son las que van a sonar para anunciar al Rey, usted va a quedar afuera si no lo aprendió. Entonces, esas trompetas siguen sonando hoy. Las trompetas es usted, yo estoy haciendo ahora una voz de trompeta. Y cuando digo, por ejemplo, cuando digo esto, hermano, Jesús viene pronto, empiezo con teruá. O sea, empiezo a darle la alarma, hermano, Jesús viene pronto, mire todo lo que está pasando en el mundo. Por eso he sentido en mi corazón de hablar de Apocalipsis. Ni bien avance un poquito más el doctor Horacio, voy a empezar a hablar de Apocalipsis. No porque usted no sepa, porque sé que hay muchos que no saben y quiero que sepan las cosas básicas para que podamos entender cómo es el aviso de alarma de todo lo que va a pasar y saber dónde usted tiene que estar parado. Porque de decir, no leo Apocalipsis porque nos vamos antes, porque el Señor nos viene a buscar antes que comience el Apocalipsis. Me da miedo que usted diga eso. Porque está demostrando una ignorancia en la palabra, ignorancia de muerte. Porque, a ver, si nosotros después leemos, que no voy a entrar en el tema, claro, pero si nosotros leemos y entendemos que Jesús te está diciendo que lo leas, al igual que Daniel, que lo leas, y nosotros no lo hacemos, estamos ya en una desobediencia con Dios, simplemente por decir, no, eso no me interesa porque yo me voy antes. No diga eso, diga lo que dice el Señor. Entonces, uno comienza a hacer una trompeta, en este caso que exhorta. Bien, entonces, viendo aquí las trompetas, ya está todo listo con las trompetas, ya está la nube, ya está la columna de noche, Israel sale del Sinaí, formado y en orden, un espectáculo, cómo están divididas las 12 tribus para el camino, imagínense en una ruta, cómo ellos iban ordenados. Adelante de todos iba Judá, en este caso, a lo que le llamamos el hermano mayor, ¿cierto? Iba Judá, adelante de todos. Entonces, toda la fila y el arca delante de ellos, ¿cierto? Era toda la formación que si usted lee, los israelitas salen, te dice, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha y se detuvo en el desierto de Parán. Bien, cada vez que yo le digo el año segundo, el mes segundo, a los 20 días del mes, ¿por qué se cree que Dios dejó todo escrito? Porque toda la Biblia tiene una línea basada en su calendario. Es por eso, hermano, trabaje para eso. Entiéndalo. Entienda el calendario. Si no lo sabe hoy, no se haga problema. Pero haga clic y diga, epa, tengo que saberlo. Porque usted es un sacerdote que tiene que ayudar a otros también a que lo hagan. Muy bien. Salieron del Sinaí. Y da toda la formación, no voy a hablar de eso en este momento. Y vamos al capítulo 11. Capítulo 11, veo la hora. Lo voy a cerrar con este capítulo diciéndole lo siguiente. Pasó que el pueblo se quejó contra Dios. Cuando el pueblo se queja porque están cansados de comer maná. No todos, vamos a ser claros. Pero muchos de ellos, generalmente nos explica la Biblia que son los extranjeros los que venían de Egipto influenciando a los que son naturales, o sea, sería el pueblo de Israel. Pero los del pueblo de Israel también le pasaba lo mismo y se acordaron, ay, lo que comíamos allá y ahora puro pan. Menospreciaron el maná de Dios y Jesús declaró ser el maná de Dios, la palabra de Dios. Un desprecio que Dios lo que hizo es se enojó y trajo fuego y fueron muchos quemados y murieron por esa murmuración que hicieron. Ya tienen varias murmuraciones para atrás. Y hermano, sepa que eso es terriblemente malo, lo digo por usted y lo digo por mí, no como que yo no estoy fuera de eso, no, yo tengo que tener cuidado porque la murmuración es muy mala. Y cuando hubo todos esos muertos,
Moisés habla con el Señor y dice, Señor, entonces ¿por qué tengo un pueblo tan así? No puedo hacer esto, toda la carga la llevo yo, Señor, para eso llévame. O sea, ¿qué estaba haciendo Moisés? Mire, el pueblo se había quejado de que no tenía carne para comer. Acá lo vemos a Moisés, de alguna manera, también presentándole su problema a Moisés. Pero acaba de entender que usted puede tener problemas, puede tener situaciones duras, difíciles, debe presentársela a Dios, pero con el respeto como corresponde, no como una queja, sino como un presente en su vida para que Dios pueda hacer algo con usted. Porque mire la diferencia. Estos se quejaron primero diciendo, estamos cansados de este pan. Es lo primero que dijeron. Y después, ¿qué nos daría por comer carne? Como comíamos en Egipto, los ajos, los puerros y nombra todo eso, que usted lo habrá leído, por eso yo trato de pasarlo un poquito más arriba. Entonces, se quejaron. Y no es así, porque podrían haber orado de otra manera. Podrían haber orado como oró Moisés. Señor, yo no sé cómo llevar a este pueblo que tú me has dado. Es mucho para mí, más vale llévame porque esto me trae problemas. O sea, ¿qué hizo? ¿Qué haría usted con una situación como estos? Señor, sería lindo poder comer carne también a esta palabra que tú a este maná que tú nos has dado. Sería lindo, también me gustaría, es un sentir que tengo en mi corazón, me gustaría comer carne. ¿Y qué problema tendría Dios para eso? ¿Acaso Dios tuvo problema para darle carne? Ya lo vemos después que no tuvo problema. Lo hizo, pero le dice, ¿quieren comer carne? Tomen, acá le doy carne. Van a tener carne hasta que les salga por las narices. Hasta da gracia cuando uno lo lee. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios habla así? Porque lo ofendieron. Porque la murmuración es un problema serio. Moisés hizo un planteo a Dios, ¿cierto? Demostrándole que él se sentía incapaz de hacer cosas. ¿Y qué hizo Dios? Le dio una respuesta. Y le puso 70 personas. Y dijo, busca 70 personas, ponla delante de ti, y yo tomaré de tu espíritu. ¿Qué es de tu espíritu? Lo que yo te he dado a ti, tomaré de ello y lo pasaré a estos que están acá. Entonces, es por eso que ocurre algo que quiero que vea el video que habla el capítulo 5, Semijá, que lo voy a poner después de esto que estoy haciendo yo, o si no puede verlo en la facultad bíblica. ¿Por qué? Porque ahí Dios hace eso nuevamente, quiero que vea la esencia de eso en ese capítulo. Por lo tanto, hermano, para ir más rápido y ya llegar al final, cuando Dios toma del espíritu de Moisés y lo pone en los demás, empezaron a profetizar. Se armó lo que se llama lo que diríamos nosotros una fiesta pentecostal, Había gritos y profetizaban. ¿Qué es profetizar? Es hablar la palabra de Dios. Cuando usted recita la palabra de Dios, está en la profecía más segura que hay. Entonces, estaba pasando eso. Inclusive, había dos que no estaban entre los 70, estaban en otro lado y estaban profetizando y vinieron y le dijeron a Moisés, mirá, ahí hay dos, no sé, ¿qué les pasa? Están profetizando, están diciendo cosas y no están acá. Dice, ¿por qué quiere que se lo paremos? Y Moisés le dijo, ojalá todos sean profetas. ¿Qué estaba viendo Moisés? Que Dios le estaba dando a él una solución al problema. No podía solo, necesitaba otros que tengan lo que él tenía. En este caso, necesitamos los sacerdotes que tengamos la llenura del Espíritu, hablar lo que Dios dice y como Dios lo dice, para que obviamente se reparta la carga de todo el pueblo en ellos. Mientras esto estaba sucediendo, ya había habido muertos por la murmuración. Mientras esto estaba sucediendo, ¿qué debería hacer el pueblo? Maravillándose, viendo estos hombres llenos del Espíritu, hablando y profetizando, ¿cierto? ¿Qué hicieron? Dios, vamos a decir, el costado, largó las codornices. Dice que estuvieron 3 días juntando codornices, que era como 1 metro de altura, por un espacio, ya no me acuerdo bien las medidas del lugar, o sea, del ancho que tenía. Y levantaban codornices. Estaban en medio de una fiesta espiritual y se fueron a las codornices. No todos,
pero sí muchos. No todos, pero sí muchos. Y vino de nuevo un enojo grande de Dios. Y más muertos por esto. Por eso termino acá, mostrando que la murmuración, hablo del pueblo primeramente, es muy peligrosa. Pero inmediatamente de la murmuración del pueblo, de las codornices y la muerte de nuevo, allí murmuró la hermana de Moisés, que es el capítulo 12, donde ya termino. Que no voy a profundizar más, simplemente murmuró. Hablando de que Moisés, claro, ellos ya profetizaban. ¿Acaso Dios nos habla por nosotros? Claro, estaban profetizando los 70 allá, pero en ellos también profetizaba. Ellos tenían profecía. ¿Acaso Dios no habla con nosotros? Mira, Moisés, que a causa de la mujer cusita, murmuraron contra él. Y Dios escuchó y los llamó a los tres, allí al lugar de reunión. Y en el lugar de reunión Dios le aclaró a los dos, serían, porque los que murmuraron fueron dos. Miriam, o María, es Miriam, no es María, es Miriam, y Aarón. Entonces murmuraron y Dios le dice que y la deja leprosa. Cuando inmediatamente ella queda leprosa por la murmuración, Dios nos perdonó, es la hermana, es profeta. Es la que cantó el cántico de María allá en la salida de Egipto. No, Dios no tuvo, o sea, es el Enzo, es fulano, es mengano. No, el que está mal, él es justo. Entonces actúa. Y ahí actuó. Y quiero aclarar que la lepra de Miriam, o de María, era para muerte. Iba a morir. Pero Moisés intercedió. Clamó a Dios. Y Dios le dijo, ¿acaso si el padre hubiera escupido en ella, no estaría 7 días avergonzada? Entonces, fuera del campamento, fuera de la congregación, hermano, fuera de mi cuerpo, 7 días. Y después entrará. Ese pecado hizo que la salida del camino del pueblo se detuviera. 7 días esperando que vuelva María. María tuvo lepra. Al 7º día se desaparece la lepra y tuvo que hacer el mismo sacrificio que hacía cualquier leproso para volver a entrar al campamento. Mi hermano, la murmuración es seria, muy seria. Es para usted y para mí. No es para usted, es para usted y para mí. Acá es exhortación mutua. Entonces, es muy seria. Debemos cuidarnos. Dios es santo, santo, santo. Tenemos que tener cuidado en todo. A mí esto que digo me resulta fuerte para mí mismo, porque sé que yo no soy, no puedo creer como quizá habrá pensado María, pero no, yo soy María, la hermana de Moisés, yo soy profetisa. No, ya tengo muchos años en la iglesia y conocí gente que cree que tiene coronita con Dios. No hay nadie, ni Moisés la tenía, Moisés quería y anhelaba entrar a la tierra y no pudo entrar a causa de que él no santificó a Dios junto a la roca y el pueblo. La roca es Jesús. Por lo tanto, mi hermano, recuerdo, porque ya estoy en el final, dejo saludos a los últimos que entraron y voy a leer algo que escribió el doctor Horacio. Esto está haciendo una enseñanza bíblica muy profunda y vale el esfuerzo de verla, por lo menos una vez más, con mayor detenimiento y tomando nota de las revelaciones. Mi recomendación es que luego vuelvan a ver la grabación. Gracias, doctor Horacio, yo sé que sí. Él tiene la costumbre siempre de decir, ponga su cuaderno, su lapicera y anote todo. Siempre recomienda esto como un gran maestro que él es. Y yo lo hago un poquito de otra manera y él sobresalta esto y me parece muy bien porque yo mismo que estoy hablando del tema me doy cuenta que en otros capítulos quizás no veo lo que vi en estos, ese hilo que los une llevándonos al libro de Apocalipsis. Que cierro con esto, lea Apocalipsis, lea Daniel. Si no entiende, no se haga problema, recuerde Ezequiel 36, te lavaré con agua, te quitaré tu corazón de piedra, pondré un espíritu nuevo dentro de ti, y entonces, dice, te guiaré por mis estatutos, por mis ordenanzas, para que las guardes. Recuerde todo esto, ¿por qué?
porque esto lo va a llevar a que pueda entenderlo. Claro, siempre va a necesitar a alguien que usted tenga que oír un poquito más. ¿Para qué? No para decir sí. No tiene que decir sí a todo lo que escucha, ni a mí, y con todo respeto, ni al doctor Horacio, ni a nadie. Simplemente escuche, vaya a la Biblia y corrobore que es verdad. Si es verdad, ya no le dice sí, como lo repetí recién, ni a mí, ni al doctor Horacio o al que esté escuchando. Le está diciendo sí, Señor. Por eso dice la Biblia, y nadie enseñará a ninguno. ¿Cómo que no? Si el doctor Horacio enseña, si yo enseño, el fulano enseña, aquel enseña y este otro enseña, nadie enseñará. ¿Qué quiere decir esto? Hablaremos, daremos la enseñanza nosotros de la palabra, pero usted tomará de la palabra cuando la vea en la Biblia, cuando vea que se cumple, la toma esa palabra y usted la cree porque está en la Biblia, entonces la enseñanza no vino de esa persona, sino que vino del Espíritu de Dios que habló con usted. Así debe ser. Y a muchos nos gustaría que, no, hermano, créame a mí, no le crea a los otros, créame a mí. No, créale a la palabra de Dios. Seguramente habrá algunos comentarios más por ahí que yo quizás no he leído. Voy ya llegando al final. Saludo a todos. Recuerde, mañana lunes, 19 horas, les recomiendo, por favor, les recomiendo, esté en la Facultad Bíblica y siga con el tema las fiestas de Yahweh, que son no importantísimas. No, yo soy frontal cuando digo las cosas. Nadie puede entender Apocalipsis si no entiende las fiestas de Yahweh, se lo aviso, nadie. Puede saber algunas cosas puntuales, pero no va a entender el plan de Dios. El plan de Dios no lo va a entender si no entiende las fiestas de Yahweh. Por lo tanto, le recomiendo, estudie. Mañana, el lunes a las 19 horas en la Facultad Bíblica se está tocando ese tema. Y el día miércoles quise crear una expectativa porque se va a hablar un tema que es la palabra de Dios, así es el título, en el curso El Reino de Dios, que va a traer lindos comentarios para quizá debatir en el caso de muchos. Entonces, les dejo esas dos invitaciones para allá, para aquel momento, y agradecer a todos los que estuvieron, a los que quizá yo sin merecerlo, que haya gente que me esté esperando antes que empiece y todos los que han transcurrido por el programa, bueno, no importa, aunque lo merezca o no lo merezca, eso no va al caso. Para mí es una enorme bendición, y más cuando después veo los videos que termino ahora y dice que, no sé, lo vieron 100, 40, 60, y después cuando pasan 2 o 3 semanas y más de 300, 400 personas vieron el video. Algunos para decir, ¡bah! Como recordé recién el del maná. Estamos cansados de comer maná, estamos cansados de comer ese pan liviano. Oiga, el pan liviano es Jesús, es la palabra. Pero bueno, y están otros que escuchan, toman nota, y después lo van entendiendo en algunos casos. Y están aquellos que ya tienen un conocimiento un poquito más grande y dicen, wow, qué bueno esto. Y está aquel que sabe mucho más que yo y lo escuchará y dirá, está bien, pero a mí me falta, yo me voy más adentro. Bien, en fin, cada uno con lo que sea. Pero recuerde que el tema de hoy, en general, termina en 2 cosas, una fea, una buena y una mala. Que la mala, voy a decir para que se vaya con la buena al último, es la murmuración es terrible, mata al pueblo y mata a líderes. Segundo, que sería la parte buena, ya conocemos cómo es la señal, cuando Mateo 24 dice, y verán la señal del Hijo del Hombre. La señal, ¿cuál es? Trompeta, nube y Jesús, la palabra. Bendiciones para todos, nos vemos ¿cuándo nos vemos? Nos vemos en mi caso el próximo sábado. Que tengan un Shabbat hoy muy especial, a reunirse a las 3 de la tarde. Quien no tiene dónde, venga a las 3 de la tarde y reúnase con nosotros. Quien tiene dónde, pues hágalo donde esté, pero que hoy tengamos un Shabbat, un día de congregación, un día especial, muy pero muy bueno. Que Yahweh los bendiga y los guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga misericordia. Yahweh alce sus ojos sobre cada uno de ustedes y ponga en ustedes paz, que es mejor todavía. Shalom. Nos vemos. Chau, chau. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años
ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la Iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresa a facultadbiblica.com.